En este viernes recemos con el Evangelio según San Marcos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús decía a la multitud: el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra, sea que duerma o se levante, de noche y de día, la semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga, y al fin el grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También decía: ¿con qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Se parece a un grano de mostaza. Cuando se la siembra es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero una vez sembrada crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas, y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. Y con muchas parábolas como estas les enseñaba la palabra en la medida en que ellos podían comprender. No les hablaba sino en parábolas, pero a sus propios discípulos, en privado, les explicaba todo. Palabra del Señor. ¿Con qué podríamos comparar el reino de Dios? Qué buena pregunta se pregunta Jesús. Él se preocupaba o se ocupaba en buscar la mejor manera de comunicarse con los que lo escuchaban. No solo le interesaba decir lo que pensaba, como muchas veces nos pasa a nosotros, sin importarle sus oyentes, como si fuéramos nosotros o un político demagogo de esos tiempos y de estos tiempos también. Jesús es Dios hecho hombre, es Dios amor. Por eso habló siempre con amor y con verdad. Es interesante pensar en esto, relacionándolo con lo que estamos profundizando en estos días sobre la comunicación. Dios no solo se ocupa de hablarnos o decirnos verdades abstractas, frases para anotar en un libro, frases para compartir en las redes, sino también le gusta que las podamos comprender, que entendamos el mensaje y que esas palabras graben y produzcan un cambio en el alma. Por eso también se ocupa en el modo de transmitirlas, porque detrás y en las palabras hay mucho más que letras desparramadas o acomodadas para lograr un sentido. Hay corazón, hay amor, hay algo más para dar. Si el amor estuviera solo en las palabras, todo sería bastante más sencillo entre nosotros. Incluso para Dios hubiese sido más sencillo. Podría haberse quedado tranquilo en el cielo, entre comillas, y nos podría haber tirado desde arriba un libro lleno de frases muy lindas que hablen sobre el amor. Sin embargo, decidió venir Él mismo en persona, a hablarnos del amor en persona, pero siendo Él mismo el amor, para hablarnos de corazón a corazón. Es algo que no tenemos que olvidar nunca, la comunicación entre nosotros con Dios y Dios con nosotros no es meramente una cuestión intelectual, racional, de pasarnos informaciones, contenidos de cosas, sino que cuando dos personas se comunican hay algo que está más allá y permanece aún cuando dejamos de vernos. Permanece en el tiempo corazón de cada uno. Un abrazo, un lindo gesto, una palabra de consuelo, de aliento, de esperanza, de alegría, sigue produciendo sus frutos más allá de la presencia física del que las dice y del que las recibe. Sigue consolando, sigue dando esperanza, sigue llenando de alegría, continúa, porque el corazón tiene ritmos distintos, baila cuando la música deja de sonar. Pensemos y recemos con esta verdad. Nos pasa con cosas lindas y también con las que no son tan lindas. Pensemos en esas palabras, gestos, frases que jamás vamos a olvidar porque le dieron de alguna manera un rumbo distinto a nuestras vidas, no solo a un día, sino a nuestras vidas. Podríamos dar 1000 ejemplos de esto, cada uno tendrá el suyo, pero podemos entenderlo con algo del Evangelio de hoy, con esta parábola maravillosa de hoy. ¿Con qué podríamos comparar el reino de Dios? El reino de Dios, la propuesta de amor de Dios Padre hacia nosotros por medio de su Hijo Jesús, es incomparable, no se puede agotar con imágenes.
pero sí se puede intentar compararlo con algo para que nos ayude. Como hoy, con un hombre que siembra, con una semilla que crece más allá de sus esfuerzos y una cosecha que llega a su tiempo en el momento oportuno, cuando está maduro el grano, más allá de los apuros y de las ansiedades del sembrador, como nos puede pasar a vos y a mí. Podríamos decir que escuchar, rezar y meditar la palabra de Dios de cada día es parecido a esto, a esta realidad. Hay algo que nos supera, que produce fruto mientras dormimos, mientras descansamos, mientras incluso nos enojamos, nos impacientamos, nos entristecemos, mientras pensamos que no vale la pena hacer nada, incluso mientras nos alejamos del verdadero sembrador, mientras nos olvidamos, mientras nos encaprichamos, mientras nos superficializamos en este mundo bastante consumista y egoísta, mientras todo gira a nuestro alrededor sin parar. La comunicación, decíamos, por lo menos siempre es de a dos, pero el tercer protagonista y no menos importante es la semilla, es el mensaje, el amor que lleva en sí la palabra. Ya tiene su propia fuerza, es viva, es eficaz, no es palabra seca, vacía y muerta. ¡Qué buena noticia! ¿No te alegra? A mí muchísimo. Por eso, como venimos diciendo en estos días, en la comunicación todo depende de varias cosas, del que comunica, del que recibe, pero gracias a Dios también del mensaje, de la semilla. Confiemos mutuamente en la semilla, no tanto en nosotros, en mí al transmitirla o en vos al escucharla. Confiemos en que la palabra que Dios siembra día a día en nuestras almas va a dar fruto a su tiempo, nos va a ir cambiando lentamente el corazón, tarde o temprano, aunque estemos dormidos, distraídos o en cualquier otra cosa. Es como la lluvia, no vuelve al cielo sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado. No dejemos nunca de escuchar, no nos cansemos de hacer este esfuerzo diario por prestarle atención a Jesús, que la cosecha llegará a su debido tiempo. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.